Hablabas de carreras solidarias y de solidaridad vamos a hablar para acabar el programa porque, bueno, teníamos cositas que contar de Avapace, un 2014 que promete, yo sé. Atención, sí, promete mucho porque Avapace, si una cosa le caracteriza y es que cada año se supera para bien a nivel deportivo y también a nivel solidario. Tenemos para hablar de Avapace, ya lo conocéis todos, a Benito Velasco. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, yo Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, Benito, me contabas, tenemos una fecha muy especial en la que vais a presentar todos los objetivos, ¿no? Día 13. Sí, el día 13, a las 10:30 de la mañana, en la Galería Jorge Juan, presentaremos la temporada 2014 del Club Atletismo Avapace Corre, en todas las pruebas que vamos a estar y qué eventos vamos a llevar a cabo, y también haremos la presentación del tercer reto Avapace Corre 2014. Y bueno, ya que estamos, pues cuéntame, me da miedo por preguntarte por retos, porque cada vez son como más grandes, ¿no? Benito, ¿qué nos espera este 2014 a nivel retos Avapace? Bueno, pues en un principio el reto marcará, por supuesto, nuestra agenda del año. Siempre hacemos un reto importante, de difícil consecución, que implique sacrificio, como todo el mundo sabe. Y además tenemos un objetivo bastante bonito, vamos por dos objetivos. El primero será ahora en el maratón en el Zurich de Barcelona, donde vamos un grupo de 13 atletas a hacer el maratón, y uno de ellos pues será un compañero que saldrá con el carro en primera línea de salida y un minutito antes de la élite, y el objetivo es hacer sub 3 horas, bajar de 3 horas en el maratón. Este es el primer objetivo que tenemos. Luego tenemos esta temporada un segundo objetivo. Nos hemos propuesto ser el club más numeroso en el maratón y en el 10K Trinidad Alfonso de Valencia. A ver si lo conseguimos. Hemos lanzado una campaña ya en redes sociales y web, y con la ayuda de todos vosotros, para todo aquel atleta popular que corre como independiente, bueno, pues si se inscribe como Club de Atletismo Avapace Corre, a ver si conseguimos nuestro objetivo de ser el club más numeroso en el maratón y en la 10K, y le regalaremos una camiseta de nuestro club para que pueda correr ese día. Y de esta manera, bueno, pues ayudaremos a Avapace a que suene con fuerza, y recaudaremos fondos para nuestra asociación. Y luego el último puntal pues es nuestro tercer reto, el tercer reto Avapace Corre 2014, que será el 20-21-22 de junio. Este año lo hemos sacado de la fecha del maratón. Sí. Será este fin de semana de junio. Y bueno, pues en un principio, si no tenemos ningún contratiempo, ya lo tenemos bastante perfilado. Será en la Marina Real de Juan Carlos I de Valencia, y consistirá en correr 50 carreras de 10K continuas en 50 horas. Vamos a hacer 50 que me ha sonado como a mucho, ¿verdad? 50 10K seguidos. Vamos a hacer 50 10K seguidos en 50 horas. Cada 10K pues estará integrado por un grupo de atletas, y siempre irá un carro de Avapace con un chaval de la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral con nosotros. Y nada, intentamos vincular a clubes de atletismo, clubes deportivos de otras modalidades, empresas, y a ver si conseguimos que sea un éxito total ahí en la Marina Real ese fin de semana de junio. Pues nada, oye, un 2014 totalmente y absolutamente repleto de retos, y sobre todo el importante que es este, ¿no? De los 50 10K, aparte de la maratón. Sí, el reto va a ser una pasada, porque aparte lo hemos puesto en una fecha donde Valencia, bueno, pues el puerto ya tiene una luminosidad espectacular, la primavera ya está cerca al verano, aún las temperaturas no son muy altas, es un reto importante también de organización, porque tenemos que tener en cuenta que es organizar 50 carreras de 10K seguidas, con sus correspondientes atletas, los correspondientes turnos de carros, de atletas de Avapace Corre y de otros clubes que quieran correr con nosotros. Hay que tener, bueno, pues toda una infraestructura montada allí muy grande, y como siempre, si no fuera así, no sería un reto, sería un... Bueno, pues se le podría llamar de otra manera, pero tiene que ser un reto, y los retos son así, difíciles. Tiene que ser un reto, y dinos un sitio web donde la gente pueda encontrar toda la información y donde pueda colaborar, y así que lo tengan totalmente claro. Bueno, la presentación en un principio la hacemos el próximo día 13 en la Galería Jorge Juan a las 10:30. Está todo el mundo invitado. Todo el que quiera acercarse allí. Luego serviremos un pequeño desayuno
cortesía de la Galería Jorge Juan que nos invita. Haremos la presentación y, bueno, en cuanto al objetivo de ser el club más numeroso, todo aquel atleta popular que corra como independiente o que pertenezca a un club y decidan los compañeros de ese club que este año van a hacer el Maratón Divina Pastora, Maratón Trinidad Alfonso, la 10K, la van a hacer como Club Atletismo Abapace Corre para ayudarnos a conseguir ese objetivo. Pues constantemente en nuestro Facebook de Club Atletismo Abapace Corre estamos lanzando la información, y en nuestra página web abapacecorre.es lo mismo, tienen información detallada de cómo pueden hacer, cómo pueden ayudarnos y de qué manera, a qué correo tienen que mandar sus datos una vez se hayan inscrito en el maratón o en la 10K como Club Atletismo Abapace Corre. Pues a ver si lo conseguimos. Queda eso claro, Benito. Pues nada, te emplazo a otro ratito que podamos hablar con más tranquilidad, y ahí quedan todos invitados a esos retos de Abapace. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, Benito.